Y para hablar a fondo de este tema, saludamos con mucho gusto a Víctor Hernández. Él es analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. También a Fernando Escobar Ayala, él es investigador de Causa en Común. Comenzamos con Víctor. Interlocuciones, Víctor, Fernando, de un minuto, minuto y medio aproximadamente, para que nos dé espacio de platicar a fondo de este tema. Víctor, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Dicen las autoridades de este nuevo sexenio, del anterior y del anterior, que las cosas van mejorando en seguridad, pero lo que vemos es que los cárteles son más poderosos y la violencia persiste. Sí, la realidad es que se gobierna con hechos, no con eslogans. Las últimas administraciones, al menos desde 2006, han replicado la misma estrategia de seguridad federalizada y militarizada. Cantaron victoria muy pronto, presumiendo una reducción de los delitos, y hay que recordar que en estadística una golondrina no hace verano y los homicidios están o rebotando en zonas del país, como es el caso de Sinaloa, o abiertamente se están maquillando las cifras como si fueran desaparecidos. Y en los números totales, la encuesta nacional de victimización, que es la que mide el agregado de todos los delitos que se cometen anualmente en México, seguimos rondando los 30 millones de delitos todos los años desde que se empezó a hacer la encuesta en 2012. Es decir, el mundo criminal no le intimida ni le mueve el que cambiemos de eslogan, que le cambiemos de nombre a Policía Federal, a Gendarmería o a Guardia Nacional, o que afirmemos que va a haber más coordinación interinstitucional, intergaláctica. La realidad es que la estrategia sigue dando los mismos resultados que ha entregado desde que empezó en diciembre de 2006. Claro. Ahora, Fernando, pues lo que nos comparte Víctor y lo que vemos con las cifras es muy grave. Somos una nación de alto riesgo, de violencia, de peligro, de crimen. ¿No hay ninguna autoridad que pueda solucionarlo, o la autoridad no está enfocada en atender las causas de fondo y eventualmente poco a poco ir saliendo de esta crisis? Mira, coincido completamente con Víctor, en el sentido de que se ha venido replicando una estrategia que no ofrece resultados claros ni exitosos. En ese sentido, creo que una constante, y que creo que ha adquirido un matiz prevaleciente, sobre todo en el sexenio pasado, es el tratamiento meramente político, ¿no?, del tema de la inseguridad. Es decir, se recurre muchísimas veces a un discurso. En ese sentido, la narrativa oficialista recurre muchas veces a ciertos recursos, digamos, comparativos, arbitrarios, sobre todo, con los cuales pueda presentar un mensaje que, a partir de un uso muy caprichoso, muy ambiguo de los datos, pues pueda sostener esta narrativa. Y eso es que México va en la senda de la pacificación. Yo a esto diría, creo que también esta obsesión por los resultados cuantitativos y decir que la estrategia es un éxito porque se redujo 3, 5% el número de víctimas de homicidio doloso, pues ya también forma parte, digamos, de los recursos que deberíamos de abandonar, sobre todo para atender una realidad que es, a la luz de los hechos, muchísimo más compleja. Claro. Ahora, Víctor, decías esto de los eslogans, de las estrategias, de las cruzadas, en su momento la lucha contra el narco, hoy la lucha contra la extorsión, en fin, diferentes momentos. Este nuevo sexenio, la incursión de García Harfuch, todos estos operativos vistosos que en un momento nos llaman la atención y podríamos decir que estamos en un nuevo inicio o tratando de avanzar. ¿Realmente es así, o hay fallas estructurales tan graves que no se han solucionado y esto apenas pues significa nada en esa gran lucha por pacificar a México? Las detenciones de grandes capos, sus extradiciones, los aseguramientos, que siempre se denominan históricos, son medidas cosméticas. Mira, te voy a dar un ejemplo: lista de cosas que anuncia un presidente o un secretario o un alcalde que no sabe nada de seguridad pública. Compramos patrullas, o se va a celebrar la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el municipio, o compramos cámaras, o nombramos un SAR anti algo, o se publica la Estrategia Nacional anti algo. Todos son los ejemplos, o se crea una fiscalía especializada anti algún delito. Todas esas son estrategias que ya hemos probado en el pasado, que no funcionan, más que para generar un espectacular y una noticia que salga en el periódico. La estrategia tiene varios errores fundamentales. Primero, que el monopolio de la investigación sigue en el Ministerio Público, y el Ministerio Público no tiene suficientes detectives para lidiar con los 30 millones de delitos que se cometen todos los años.
Segundo, que la estrategia está militarizada y en ese tenor le quita presencia, presupuesto y protagonismo operativo a la única corporación que sí está en todos lados del país, que es la policía municipal. Y en tercer lugar, es una estrategia además que se camufla a sí misma, que ha decidido ocultar sus propios datos, esconderse en datos como las desapariciones o los homicidios violentos de causa no determinada. Y en ese tenor es una estrategia que resiste a la fiscalización y que en muchos lados produce el fenómeno que afirma querer mitigar, que es precisamente la inseguridad sistémica que vive en muchas localidades del país. Claro. Y bueno, esto que compartimos esta tarde realmente nos deja pues con una realidad cruda, dura, difícil. No estamos yendo entonces por el camino adecuado. Fernando, ¿alguna luz, algo de esperanza en esta estrategia, en las acciones, en los anuncios del gobierno federal o no estamos atacando lo que debiéramos? Y si es eso, ¿cuál es el primer paso? Mira, se arrastran problemas en materia de desarrollo institucional desde hace ya varios sexenios, que creo que este ha sido el gobierno que por la calidad, digamos, por el profesionalismo, por la experiencia de quienes hoy en día integran el gabinete de seguridad, al menos hay mayor conciencia de eso. Digamos, el reposicionamiento de la apuesta por fortalecer a las policías locales, a las de los entidades de los municipios, y de alguna manera querer volver a echar a andar los mecanismos de coordinación entre los tres niveles de gobierno, pues creo que arroja un poco de optimismo, se podría decir, respecto a, bueno, al menos otra vez está poniendo sobre la mesa desde el gobierno federal la necesidad de fortalecer el ámbito civil, ¿no? Para realmente contar con una estrategia de seguridad pública plena y derecha. Sin embargo, también ya lo apuntaba Víctor, creo que este énfasis, este acento que se colocó de sobremanera en el sexenio anterior, pues bueno, ha provocado una inercia militarista que la realidad es que acumula muchos recursos, acumula muchos reflectores, quita protagonismo a los policías y que pues bueno, ante esa inercia la realidad es que creo que muchas de las policías, incluso ya desde el nivel federal, pues están muy rebasados. Entonces hoy en día pues, se intenta implementar una estrategia con lo que se tiene, pero sin que esos recursos continúen sin ser suficientes para atender la demanda, ¿no?, de seguridad y de procuración de justicia que persiste en el país. Claro. Víctor, ¿cuál tendría que ser ese primer paso? ¿Qué tiempo nos llevaría? Y pues no lo estamos viendo. Entonces, 2006 para acá, mucha violencia, más homicidios. De 2017 para acá, más de 30,000 cada año. Pues, ¿será entonces un siglo de violencia y muerte para México? Los resultados de las estrategias de seguridad se miden a muy, muy largo plazo. Y yo recuerdo cuando teníamos esta discusión hace 20 años, donde se decía es que empezar a construir capacidades en los gobiernos locales para investigación criminal, para policías, va a tomar mucho tiempo, va a tomar décadas, o delimitar el rol de las Fuerzas Armadas en una democracia va a tomar décadas. Bueno, si hubiéramos tomado ese paso en diciembre de 2006, ya tendríamos al menos 19 años de estar caminando en la dirección correcta. Por el contrario, ¿qué es lo que hacemos? Tomar decisiones sexenales, decisiones que apaciguan las aguas un ratito. Y en ese tenor en México, la única política de Estado, es decir, la única política de largo plazo que sobrevive al cambio de las administraciones es la militarización. Es así que ha encontrado simpatía en todos los partidos, en todos los sectores de la sociedad mexicana, y al final es la propia sociedad quien acaba pagando los platos rotos de esa estrategia que está basada en el patrullaje aleatorio, en estar dando vueltas en las calles a ver si de pura chiripa uno encuentra cuando se está cometiendo un delito. Y la reforma tiene que ir en varios lados. Hay discusiones incómodas que no hemos tenido. Primero, la calidad de nuestros policías y de nuestros militares. La abrumadora mayoría de nuestros agentes del orden no tienen conocimientos mínimos forenses para procesar una escena del crimen, y en ese sentido hay que pensar qué valor aporta a la seguridad de un individuo que no tiene esos conocimientos para procesar por sí mismo, sin la presencia de un perito o de un ministerio público, una escena del crimen. También tenemos que replantearnos la capacidad que tiene nuestro sistema de justicia. El rezago judicial es gigantesco. Ahorita estamos hablando más o menos de unos 2 millones de expedientes solo de lo que se quedó pendiente el año pasado.
y pues nos hace falta fiscalización. Se acaba de aprobar una reforma que le da poderes completamente irrestrictos al Ejército y al Centro Nacional de Inteligencia para espiar a placer a los ciudadanos, y hay que recordar por qué este tigre lo habíamos dejado chimuelo. Si recordamos la Guerra Sucia, la Revolución Mexicana, los servicios de inteligencia, las policías perdieron sus dientes en México precisamente porque estaban al servicio del poder, y en ese sentido su ineficiencia no viene del histórico que la sociedad mexicana tenía y que por diseño limitó el poder que tenían esos servicios de seguridad. Claro. Fernando, ¿y qué papel juega la corrupción, la llamada voluntad política? Es decir, pues ahora hay muchos señalamientos, rumores, acusaciones de que pues parte del gobierno federal, estatal, municipal pudiera estar infiltrado por el crimen. ¿Eso le suma o es algo que ya habíamos visto incluso desde el 2006? Es una constante, ¿no? Yo te diría, sobre todo la prevalencia de este tipo de acusaciones, que en ocasiones son, digamos, señalamientos muy ligeros, que desgraciadamente no conducen a nada, pues es también uno, digamos, un muestrario de la ineficiencia de nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia, ¿no? El hecho de que las acusaciones puedan simplemente lanzarse sin que realmente nunca se llegue a ninguna conclusión certera, pues es una muestra de las limitaciones en materia de personal, de capacidades. Yo creo que también del sometimiento en el que se mantienen muchas de las fiscalías, en las cuales siguen, digamos, encadenadas a fuertes arreglos políticos que limitan su autonomía. Y pues bueno, hoy en día también creo que las expectativas que podríamos tener de contar con un poder judicial que ejerciera su función de acompañante o de aliado en el proceso de pacificación de México, pues se han visto sumamente debilitadas. A lo que señalaba Víctor, otra de las conversaciones incómodas que hay que tener y que parece que siempre están desaparecidas del espacio público y de la definición de las estrategias, y que de alguna manera, digamos, congregan a estos diferentes aliados que tendrían que actuar como la pacificación del país, es el desarrollo de nuestras cárceles. El sistema penitenciario mexicano hoy en día presenta rezagos enormes, que además pues, se ven agravados por las recientes decisiones de aumentar las penas, por aumentar la prisión preventiva oficiosa. La sobrepoblación de las cárceles es un tema crucial, del que pues desgraciadamente hoy en día nadie discute. Claro. Víctor, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué veremos este sexenio? Ya se han marcado las líneas, las estrategias, los cambios, las reformas. Está el tema de la militarización desde el 2006, se mantendrá, y eso a qué nos llevará, y evidentemente en medio quedamos los ciudadanos, los mexicanos. Del lado mexicano la ruta es muy clara, es decir, no importa qué partido gobierne, habrá simpatías para la militarización. De donde va a venir el cambio es de parte del gobierno de los Estados Unidos, quien ha expresado en múltiples ocasiones su hartazgo con el gobierno mexicano, con el hábito de entregar solo de pronto algunas detenciones o aseguramientos a manera de tributo para apaciguar a la maquinaria estadounidense. Donald Trump ya puso un hasta aquí, y toda la administración en su conjunto, el Departamento de Justicia, la DEA, y en ese tenor donde se está dislocando y donde va a haber un enorme rompimiento de esos acuerdos, va a venir en buena medida de la presión y de la acción directa que ejerza el gobierno estadounidense. Donald Trump ha amenazado abiertamente él o sus funcionarios con una intervención militar en México, y en ese tenor ya estamos viendo algunos de los primeros síntomas, ¿no? La casi quiebra de 3 instituciones financieras mexicanas por su señalamiento por presuntos actos de lavado de dinero, el retiro masivo de visas a personajes de la farándula política mexicana, y además una serie de actos en el Congreso, como la propuesta del representante Daniel Crenshaw de designar a los cárteles mexicanos como terroristas, que aunque se quedó atorada en el Congreso, se convirtió en ley por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump. A mí me parece que del lado mexicano estamos completamente atorados, y no quiero decir que una intervención estadounidense vaya a ser el milagro que nos salve, pero ha sido una de las líneas más fuertes de política exterior de Donald Trump y de su gabinete, y ahí seguramente habrá muchos movimientos que van a dislocar pactos políticos anquilosados entre la clase política y el mundo criminal. Claro.
Muy, muy importante esto que compartes, Víctor, porque es parte de lo que hemos estado observando en los últimos meses, en los últimos años, prácticamente desde que Trump llegó al poder. Cerramos, Fernando, ¿coincides con esta visión? ¿Lo ves viable? Y bueno, no es el milagro, como dice Víctor, pero sí mueve lo que estaría pasando en México en materia de políticas públicas y sobre todo de combate al crimen. Sí, a ver, la inseguridad continúa siendo yo creo que el principal problema público y la gran deuda, ¿no?, que se viene arrastrando desde hace ya varios sexenios. Coincido en el reconocimiento de que hoy en día la agenda de seguridad está completamente dominada por intereses políticos. Eso es que no hay digamos, capacidades técnicas suficientes para poder ofrecer resultados exitosos en la materia, ¿no? En ese sentido, mi intuición es que lo que vamos a continuar viendo es esta suerte de tratamientos, de arreglos políticos, tanto con el gobierno de Estados Unidos como a nivel local, para de alguna manera ir apaciguando los incendios que van a continuar brotando en diferentes partes del país, ¿no? Las conversaciones incómodas, como aquí las llamábamos, respecto al fortalecimiento o el desarrollo de las corporaciones policiales, respecto a fortalecer las autonomías de las fiscalías, respecto a recuperar a los centros penitenciarios, pues van a seguir, yo creo, fuera de la mesa. Claro, pues muy, muy grave lo que está pasando en el país, un problema histórico. Una de las responsabilidades más importantes de los estados es brindar paz, brindar tranquilidad, brindar seguridad a los ciudadanos y no lo estamos consiguiendo. No es de ahora, es de hace muchos años. Sí, se agravó a partir de 2006 con esta pues notoria y visible actividad de los cárteles. En ese momento sí eran relevantes, importantes y ahora pues los tenemos encumbrados como organizaciones más peligrosas del planeta. Vamos a cerrar con un comentario final, 30 segundos, Víctor. Conclusiones de la seguridad. No vamos entonces a ningún lado. No, México está en una deriva constante, recurrente, donde pues no hay escucha a los perfiles técnicos, a lo que nos dice la estadística y la evaluación de la política pública que funciona y que no funciona en términos de seguridad. Y en ese sentido, pues vamos a seguir pagando platos rotos y siguiendo a marchar y quejándonos de que nuestro presidente municipal no hace nada, pero hasta que no haya una movilización organizada y consciente de la ciudadanía, más allá del reclamo espontáneo de pasó tal cosa o tal acontecimiento en mi municipio, en realidad no hay ningún incentivo para la clase política para modificar un ápice su estrategia. Lo que sí seguirá ocurriendo es que nos darán al piste, ¿no? Seguirán habiendo estos aseguramientos de SARes y creación de subprocuradurías que llevamos 20 años sabiendo que eso no funciona. Claro. Fernando, 30 segunditos. Sí, a ver, México, yo creo que el estancamiento en el que nos encontramos requiere de una refundación, de una recalibración completa del entendimiento que tenemos de la seguridad pública y que yo creo que parte de un reconocimiento y sobre todo de entendimiento más profundo de la realidad que se pretende gobernar. Hay múltiples cosas que desconocemos sobre la naturaleza del crimen organizado y que además se ve agravada, creo yo, por falta de estadísticas confiables. Es Fernando Escobar Ayala, investigador de Causa en Común. Muchísimas gracias por estos minutos para Mega Noticias y también a Víctor Hernández, analista y especialista en seguridad nacional de la Universidad Panamericana. Gracias a ambos por estar en Mega Noticias. Hasta aquí, a debate, a nombre de Alberto García, titular de este espacio, le doy las gracias. Quédese en Mega Noticias.